Hola amigos de nuestra comunidad, yo soy Alejandro Páez, mucho gusto en saludarlos, muchas gracias por estar viendo este video. Espero que hayan podido ver los videos anteriores de cómo invertir, de educación financiera y de audios de crecimiento. Hoy quiero traerles un nuevo tema para las personas que no conozcan, que es el cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante del flujo del dinero es una teoría que nos expone Robert Kiyosaki en sus libros, en la cual él nos describe las cuatro maneras que existen para generar ingresos. Él nos enseña a través de sus libros que para poder ser libre financieramente debemos escoger dos de esas cuatro maneras que existen. Espero que este video sea de su agrado y pues los dejo con la presentación. Un abrazo. Como les decía en la presentación de este video, el cuadrante del flujo de dinero es un diagrama en forma de cruz, similar a un plano cartesiano, donde Kiyosaki resume los cuatro perfiles financieros de la gente de acuerdo a la manera principal como obtienen los ingresos. Después de entenderlo, será fácil saber si estamos situados en el lado derecho del cuadrante o en el lado izquierdo. Una de las razones por las que los ricos se hacen más ricos es que ganan dinero como inversores y no como trabajadores. Los ricos están en el lado derecho del cuadrante del flujo de caja. La letra de cada cuadrante representa un perfil diferente. La E es para los empleados, por ejemplo un ingeniero, un funcionario o un camarero. Cada uno de ellos recibe un sueldo a final de mes, trabaja para otro y siempre gana lo mismo independientemente de si la empresa ganó más o menos en ese periodo. Su aumento salarial se verá solamente a final de cada año de acuerdo a lo que estipule la empresa. La letra A para los autónomos o para los autoempleados. Ganan en función de las horas que trabajan, por ejemplo un dentista o un abogado que trabaja para él mismo y si un mes se da vacaciones o se pone enfermo no gana nada. La E representa a los dueños de empresas y negocios, como los fundadores de Google, Facebook o Microsoft. Pueden irse a dar la vuelta al mundo y si sus empresas están bien gestionadas siguen facturando mes tras mes. Ellos contratan gente para generar más dinero. La I es para los inversores. El más conocido a nivel mundial es Warren Buffett. Ellos obtienen su dinero de sus inversiones, es decir que tienen dinero generando dinero sin necesidad de emplear su tiempo trabajando. El dinero trabaja para ellos. Cabe aclarar que para ser un inversor exitoso es necesario capacitarse, ¿no? No es sencillo. Los perfiles E y A conforman el lado izquierdo del cuadrante y los perfiles D e I son el lado derecho. Con respecto a ellos, Kiyosaki nos dice que los diferentes cuadrantes implican diferente manera de pensar y diferentes maneras de ser. Por lo general, las personas en los cuadrantes D e I, o sea el lado derecho del diagrama, consiguen sus objetivos financieros más rápido que los del cuadrante E y A, que corresponde al lado izquierdo. Si se desea ser rico, se debe trabajar para ubicarse en la parte derecha del cuadrante. Aquí nosotros sabemos que todos normalmente empezamos en el lado izquierdo, es necesario ser primero empleado para generar un capital y poder montar su propia empresa, pero lo ideal es con el tiempo pasarnos para el lado derecho, no quedarnos en el lado izquierdo por siempre, porque si no, no alcanzaremos nuestra libertad financiera. Para ser libre financieramente se debe estar al lado derecho del cuadrante. ¿Cómo piensa la gente de cada cuadrante? ¿Cómo son sus características? Los del cuadrante E, o sea, el de los empleados, tienen temor ante la incertidumbre económica y tienen necesidad de seguridad. Para el tipo E, la seguridad es un plus a la hora de decantarse por un trabajo, a veces más que el sueldo. Los empleados pueden ser empleados de limpieza o presidentes de empresas. No es lo que hacen ni cuánto ganan lo que les caracteriza, sino el hecho de que trabajan para otro y desean un contrato fijo con indemnización por despido. Los autónomos del cuadrante A trabajan para ellos mismos, son sus propios jefes e independientes, no quieren depender de otros y si trabajan duro tendrán su recompensa. También entienden que si no trabajan no cobran. La tipología A responde ante el temor de no tener dinero trabajando más y más horas, por ejemplo alargando su jornada. Suelen ser perfeccionistas y tienden a hacer su trabajo mejor que nadie. De hecho piensan que nadie lo hace tan bien como ellos. Son reacios a delegar o a rodearse de ayudantes, de quienes desconfiarán por sistema. Valoran incluso por encima del dinero su libertad y el hacer las cosas a su manera. Los dueños de empresas y negocios, o sea el cuadrante D, son lo opuesto a los autónomos, les gusta delegar y rodearse de gente que haga las tareas. Si dejan su empresa para irse a dar la vuelta al mundo, cuando vuelvan todo seguirá funcionando. Pero si una deja su negocio, cuando vuelva no habrá negocio. Para ser un dueño de negocio exitoso se necesita saber cómo usar tiempo de otras personas y el dinero de otras personas.
También se necesita ser bueno en liderar para sacar lo mejor de las personas y hacer que el negocio crezca. Muchas personas tienen grandes ideas, pero muy pocos tienen fortuna. Para tener éxito con los negocios se necesita algo más que tener una gran idea. Adicional, hay que entender los sistemas de negocio. Los inversores del cuadrante I son los que Kiyosaki explica que independientemente del cuadrante de donde provenga su dinero, E, A o D, en el cuadrante I es donde el dinero se transforma en riqueza, que según Robert no se mide en dinero sino en tiempo, que se determina por el número de días que se puede vivir sin trabajar físicamente y manteniendo el nivel de vida. Las personas que tienen éxito en el cuadrante I no necesitan trabajar porque su dinero está trabajando para ellos, pero no todos en el cuadrante I obtienen el éxito financiero, algunos van a la quiebra. Por eso es que es importante estar preparándose y estudiar mucho el tema de las inversiones. Con respecto a los cuadrantes, Kiyosaki nos dice: 1. Cualquiera puede decidir en qué cuadrante situarse. 2. Se puede vivir muy bien en cualquiera de los 4 cuadrantes. 3. Se puede ser pobre en cualquiera de los cuadrantes. Empleados, autónomos, dueños de negocio e inversores pueden ir a la quiebra. Ahora, ¿sabes en qué cuadrante te encuentras? Y aún más importante, ¿has decidido en qué cuadrante quieres situarte? Saberlo sirve para analizar nuestra situación presente y poder trazar planes de futuro más precisos. Entonces, amigos, la idea es tratar de situarnos en el lado derecho del cuadrante, volvernos unos inversionistas expertos, y pues toca estudiar y trabajar mucho para conseguirlo. Espero que esta información haya sido de su agrado y pues nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.